Mi esposa tuvo vergüenza de mí por 8 años. Nunca me llevó a ningún evento corporativo. Ni uno solo. En la fiesta de fin de año de su empresa comencé a hablar inglés. Después italiano. Y por fin alemán. Cuando me di vuelta deberías haber visto su cara. Pero para entender ese momento necesitas saber cómo llegué hasta ahí. Necesitas saber quién era yo para ella. Y quién fui siempre en realidad. Durante 8 años fui el secreto sucio de Lilia. El marido que no existía fuera de las paredes de nuestra casa. Ella trabajaba en una consultora internacional. Trajes elegantes. Juntas con clientes europeos. Viajes a capitales del mundo. Yo era mecánico. Trabajaba en un taller del barrio. Mis manos olían a grasa. Mi ropa tenía manchas que no salían con nada. Para ella yo era la evidencia de un pasado que quería borrar. Jamás me presentó a sus colegas. Jamás mencionó mi nombre en sus cenas de negocios. Cuando le preguntaban por su esposo inventaba excusas. Está viajando. Está ocupado. Está enfermo. Cualquier cosa menos la verdad. La verdad era que yo la avergonzaba. Que mi existencia arruinaba la imagen que ella había construido. La imagen de una mujer exitosa. Sofisticada. Que no tenía nada que ver con alguien como yo. Pero esa noche todo cambió. Y cuando digo todo me refiero a cada maldita cosa. Era viernes. Diciembre. Lilia llegó a casa más tarde que de costumbre. Traía esa expresión tensa que conocía tan bien. Cerró la puerta con fuerza. Dejó caer su bolso sobre el sofá. Me miró. Y supe que algo venía. Elías, necesito que me acompañes mañana a la fiesta de la empresa. Me quedé paralizado. Después de 8 años. Después de incontables eventos donde fui excluido. Después de tantas veces que me quedé solo en casa mientras ella brillaba frente a otros. Ahora me estaba invitando. Pero su cara no mostraba alegría. Mostraba obligación. Es obligatorio para parejas. No puedo inventar otra excusa. Sebastián, mi jefe, fue muy claro. Todos deben ir acompañados. Ahí estaba la verdad. No me quería ahí. Me necesitaba ahí. Había una diferencia enorme entre esas dos cosas. Y ambos lo sabíamos. Claro, iré contigo. Lilia respiró aliviada. Pero entonces vino lo peor. Solo necesito que hagas algo, Elías. Quédate callado. No hables con nadie. No te metas en conversaciones. Sonríe si es necesario. Come. Bebe. Pero por favor no digas nada que pueda avergonzarme. Ahí estaba. La confirmación de lo que siempre supe. Yo era una vergüenza. Un error. Algo que había que ocultar. Para ella yo no tenía nada valioso que aportar. Nada importante que decir. Era solo el mecánico ignorante que por alguna razón seguía casado con ella. Asentí. No discutí. Ya no tenía fuerzas para pelear esas batallas. Durante años intenté demostrarle mi valor. Intenté mostrarle quién era realmente. Pero ella nunca miró. Nunca escuchó. Solo vio lo que quiso ver. Un hombre simple. Sin educación. Sin futuro. Lo que ella no sabía era que yo guardaba algo. Algo que había mantenido en silencio durante todo nuestro matrimonio. No porque fuera un secreto, sino porque ella nunca preguntó. Nunca mostró interés. Nunca consideró que yo pudiera ser más que lo que veían sus ojos. Crecí en una familia de inmigrantes. Mi padre era italiano. Mi madre alemana. En casa hablábamos 3 idiomas antes del desayuno. El español. El italiano. El alemán. Aprendí inglés en la escuela y después lo perfeccioné solo. Porque me gustaba. Porque los idiomas eran mi pasión. Mi escape. Mi manera de entender el mundo. Pero Lilia nunca lo supo. Nunca preguntó por mi infancia. Nunca quiso conocer mi historia. Para ella yo era solo lo que veía. Un mecánico con las manos sucias. Y nada más. Esa noche no dormí bien. Algo dentro de mí estaba despertando. Algo que había dormido demasiado tiempo. Una parte de mí que decidí callar para mantener la paz. Para no incomodarla. Para ser el esposo invisible que ella necesitaba. Pero esa noche sentí que algo estaba por romperse. Y no estaba seguro de poder detenerlo. A la mañana siguiente me puse mi único traje. Gris. Comprado años atrás para una boda familiar. Lilia me miró de arriba abajo cuando bajé las escaleras. Frunció el ceño. Suspiró.
No dijo nada, pero su silencio gritaba todo. Yo no estaba a la altura. Nunca lo estaría. El evento era en un hotel del centro. Uno de esos lugares donde todo brilla. Donde cada detalle cuesta más de lo que yo ganaba en un mes. Lámparas gigantes colgaban del techo. Mesas con manteles blancos. Centros de flores enormes. Las personas vestían como estrellas de cine. Los hombres con trajes perfectos. Las mujeres con vestidos largos color esmeralda y plateado. Yo me sentí pequeño desde que cruzamos la puerta. Lilia caminaba adelante. Yo la seguía. Ella saludaba a todos. Sonrisas perfectas. Abrazos calculados. Yo permanecía atrás. 2 pasos detrás siempre. Nadie me miraba. Nadie preguntaba quién era. Era como si llevara un cartel que decía no importo. Y tal vez para ellos realmente no importaba. Nos sentamos en una mesa cerca del centro del salón. Lilia inmediatamente comenzó a charlar con Carmina. Una mujer de vestido color vino con una sonrisa falsa. Carmina era de esas personas que te miran como si fueras basura. Y esa noche me miró exactamente así. Así que tú eres el famoso esposo. Su voz tenía ese tono. Ese tono que dice todo sin decir nada. Lilia me ha hablado tanto de ti. Mentira. Lilia jamás hablaba de mí. Pero sonreí. Asentí. Mantuve la boca cerrada como me habían ordenado. La cena comenzó. Los meseros servían platos elegantes. Comida que no reconocía. Vino caro en copas de cristal. Las conversaciones fluían alrededor. Negocios. Viajes. Proyectos. Yo comía en silencio. Invisible. Exactamente como Lilia quería. Entonces la puerta del salón se abrió. Y todo comenzó a cambiar. Un hombre entró al salón acompañado de Sebastián, el jefe de Lilia. Sebastián tenía esa expresión nerviosa de alguien que intenta impresionar a toda costa. El hombre a su lado era mayor. 60 y tantos años. Traje impecable color carbón. Cabello gris perfectamente peinado. Caminaba con esa seguridad que solo da el dinero real. El dinero de generaciones. Sebastián se acercó al micrófono. Su voz resonó por todo el salón. Damas y caballeros, tengo el honor de presentarles al señor Klaus Hoffmann, director ejecutivo de Hoffmann Automotive Group, nuestro cliente más importante para el próximo año. Aplausos educados llenaron el espacio. Lilia se enderezó en su silla. Sus ojos brillaban con esa ambición que conocía tan bien. Este era el tipo de momento que ella vivía. La oportunidad de impresionar, de escalar, de demostrar su valor frente a los importantes. Klaus Hoffmann saludó con una inclinación de cabeza. Sebastián lo guió hacia la mesa principal, justo al lado de la nuestra. Perfecto. Lilia ya estaba calculando cómo acercarse, cómo iniciar una conversación, cómo hacerse notar. Pero entonces algo sucedió. Algo que nadie esperaba. Klaus comenzó a hablar. Y su español era terrible. Casi inexistente. Sebastián intentaba comunicarse con él en un inglés básico. Muy básico. El tipo de inglés que aprendes en cursos de 2 meses. Klaus respondía en alemán mezclado con palabras en inglés. La comunicación era un desastre. Podía ver la frustración creciendo en la mesa principal. Sebastián sudaba. Pedro, el director corporativo, intentaba ayudar con su propio inglés limitado. Carmina miraba la escena con una sonrisa nerviosa. Lilia observaba todo en silencio. Preocupada. Esto no estaba saliendo bien. Klaus pedía algo. Sebastián no entendía. Klaus repetía. Sebastián asentía sin comprender. La tensión era palpable. Este era un cliente que valía millones de dólares. Un contrato que podía cambiar el futuro de la empresa. Y nadie podía mantener una maldita conversación con él. Miré a Lilia. Ella estaba rígida en su asiento. Sus manos apretaban la servilleta sobre su regazo. Conocía esa postura. Era miedo. Miedo de que su empresa quedara en ridículo. Miedo de perder la oportunidad. Miedo de que todo se derrumbara frente a sus ojos. Yo entendía cada palabra que Klaus decía. Cada frase en alemán. Cada intento fallido de comunicación. Entendía su frustración. Su incomodidad. Estaba en un país extranjero rodeado de personas que no hablaban su idioma. Sintiéndose aislado. Exactamente como yo me había sentido durante 8 años. Algo dentro de mí se movió.
No era venganza. No todavía. Era algo más profundo. Era el reconocimiento de que este momento había llegado por una razón. Que después de 8 años de silencio tal vez era hora de hablar. Klaus se levantó de su silla. Su expresión era clara. Estaba considerando irse. Sebastián se puso de pie inmediatamente. Intentaba calmarlo con gestos. Con sonrisas desesperadas. Pero Klaus movía la cabeza. Decía algo en alemán que Sebastián no comprendía. Versteht mich nicht. Das ist Zeitverschwendung. No me entiende. Esto es una pérdida de tiempo. Lilia me miró por un segundo. Apenas un segundo. Sus ojos suplicaban algo que no podía expresar con palabras. No sabía que yo entendía lo que Klaus estaba diciendo. No sabía que yo podía resolver todo esto. Pero en ese momento su mirada me decía algo diferente. Me decía: quédate callado. No hagas nada. No empeores esto. Pero yo ya había tomado una decisión. Me levanté de mi silla. Lilia me agarró del brazo. Sus uñas se clavaron en mi piel. Elías, ¿qué haces? Su voz era un susurro desesperado. Siéntate, por favor. La miré. Y por primera vez en 8 años la miré realmente. No con sumisión. No con resignación. La miré con algo que había perdido hacía mucho tiempo. Dignidad. Necesito usar el baño. Mentira. No iba al baño. Caminé directo hacia la mesa de Klaus. Mi corazón latía rápido. No por nervios, sino por algo diferente. Por la sensación de que finalmente iba a dejar de ser invisible. Sebastián me vio acercarme. Su expresión era de confusión total. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué se acercaba? Pedro frunció el ceño. Carmina soltó una risa incómoda. Pero yo seguí caminando. Me detuve frente a Klaus. Él me miró con esa expresión educada pero distante. La expresión de alguien que no espera nada de un extraño. Y entonces hablé. Guten Abend, Herr Hoffmann. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen. Buenas noches, señor Hoffmann. Es un honor conocerlo. El silencio que siguió fue absoluto. Klaus se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron ligeramente. Sebastián dejó de respirar. Pedro se inclinó hacia adelante en su silla. Carmina dejó caer su copa. El sonido del cristal rompiéndose contra el plato resonó por toda la mesa. Y Lilia. Lilia me miraba como si nunca me hubiera visto antes en su vida. Klaus parpadeó. 1 vez. 2 veces. Y entonces una sonrisa enorme apareció en su rostro. Du sprichst Deutsch. Su voz sonaba aliviada. Casi emocionada. Endlich jemand der mich versteht. Hablas alemán. Finalmente alguien que me entiende. Hadas tus da ICH. Le respondí con una sonrisa. ICH bin HIEUM suelfen. Sí lo hago. Estoy aquí para ayudar. Sebastián nos miraba sin entender nada. Klaus se volvió hacia él y señaló hacia mí. This man speaks German. Finally we can talk properly. Este hombre habla alemán. Finalmente podemos hablar correctamente. Sebastián me miró como si acabara de aparecer de la nada. Como si recién en ese momento existiera para él. Usted habla alemán. No era una pregunta. Era una declaración de incredulidad. Asentí. También hablo inglés e italiano si es necesario. Las palabras salieron simples. Directas. Sin arrogancia. Solo hechos. Pero el impacto fue inmediato. Sebastián se enderezó completamente. Pedro se puso de pie. Carmina cerró la boca que había quedado abierta. Y Lilia. Lilia seguía mirándome desde nuestra mesa con una expresión que nunca olvidaré. Era una mezcla de shock, confusión y algo más. Algo que se parecía al miedo. Klaus me extendió la mano. La estreché. Bitte setzen Sie sich. Ich muss mit Ihnen sprechen. Por favor, siéntese. Necesito hablar con usted. Me senté. En la mesa principal. Al lado del cliente más importante de la empresa. Mientras mi esposa me observaba desde la distancia. Invisible ahora era ella. Klaus comenzó a hablar en alemán. Rápido. Fluido. Como si finalmente pudiera respirar después de estar bajo el agua. Me contaba sobre su empresa. Sobre los planes de expansión en América Latina. Sobre la frustración de no poder comunicarse adecuadamente. Yo escuchaba. Respondía.
Traducía cuando era necesario para que Sebastián entendiera. Sebastián había acercado su silla. Estaba a mi lado tomando notas como si cada palabra que yo dijera fuera oro puro. Pedro se había unido a la mesa también. Su expresión había cambiado completamente. Ya no me miraba como a un intruso. Me miraba como a alguien valioso. Como a alguien necesario. Desde el rabillo del ojo podía ver a Lilia. Seguía en nuestra mesa. Inmóvil. Carmina le decía algo al oído, pero Lilia no respondía. Solo me miraba. Intentando procesar lo que estaba viendo. Intentando entender cómo el hombre que mantuvo escondido durante 8 años ahora, estaba sentado en la mesa más importante del salón hablando alemán con el cliente millonario. Klaus se inclinó hacia adelante. Sus ojos mostraban interés genuino. Wo haben Sie Deutsch gelernt? Ihr Akzent ist perfekt. Donde aprendió alemán. Su acento es perfecto. Mein Mutter ist Deutsche. Ich bin so sprachig aufgewachsen. Mi madre es alemana. Crecí bilingüe. Los ojos de Klaus se iluminaron. Comenzó a hablarme sobre su familia. Sobre su ciudad natal en Baviera. Sobre cómo extrañaba las conversaciones en su propio idioma cuando viajaba. Yo compartía anécdotas de mi infancia. De las comidas familiares donde se mezclaban 3 idiomas. De mi padre italiano gritando en la cocina mientras mi madre respondía en alemán. Sebastián interrumpió con cuidado. Su voz temblaba ligeramente. Disculpe. Usted es el esposo de Lilia, ¿verdad? No era realmente una pregunta. Era una confirmación de algo que él apenas podía creer. Asentí. Soy Elías. Trabajo como mecánico en un taller del sur de la ciudad. Lo dije sin vergüenza. Sin intentar embellecer la verdad. Klaus asintió con aprobación. Ein Mechaniker. Das ist gut. Das ist ehrliche Arbeit. Un mecánico. Eso es bueno. Eso es trabajo honesto. Sebastián tragó saliva. Podía ver las ruedas girando en su cabeza, intentando reconciliar la imagen que tenía de mí con lo que estaba presenciando, intentando entender cómo Lilia nunca mencionó que su esposo hablaba 4 idiomas, que podía comunicarse con clientes internacionales, que podía ser útil. Pedro se acercó más. Su voz tenía ese tono de negocios. Elías nos haría un gran favor si pudiera traducir algunos documentos técnicos. Tenemos varios contratos con especificaciones en alemán e italiano. Hemos pagado miles de dólares a traductores externos. Miré a Pedro. Después a Sebastián. Después a Klaus. Y finalmente a Lilia. Ella seguía observando. Su rostro había perdido todo el color. Carmina ya no le hablaba. Ella también me miraba. Todos en el salón nos miraban. Estaría encantado de ayudar. Las palabras eran simples, pero el significado era enorme. Acababa de cruzar una línea. Acababa de pasar de ser el esposo invisible a ser alguien que la empresa necesitaba. Alguien con valor. Alguien importante. Klaus pidió más vino. El mesero trajo una botella diferente. Más cara. Klaus insistió en que yo probara primero. Brindamos. Él en alemán. Yo respondí en alemán. Sebastián levantó su copa sin entender las palabras, pero comprendiendo el momento. La cena continuó, pero todo había cambiado. Ya no estaba en silencio. Ya no era el accesorio incómodo. Ahora era el centro. Klaus me hacía preguntas sobre los autos que reparaba. Le expliqué en alemán los sistemas que conocía. Las marcas europeas con las que trabajaba. Él escuchaba fascinado. Vicencie ich suche jemanden für eine Position in meinem Unternehmen. Sabe, busco a alguien para una posición en mi empresa. Sebastián se enderezó inmediatamente aunque no había entendido nada. ¿Qué dice? Su voz sonaba ansiosa. Traduje. Dice que está buscando a alguien para una posición en su empresa. Pedro casi se cae de su silla inclinándose hacia adelante. Podríamos recomendar varios candidatos de nuestro equipo. Klaus negó con la cabeza antes de que yo terminara de traducir. Nein. Ich spreche von ihm. No. Hablo de él. Señaló hacia mí. El silencio regresó. Más pesado que antes. Más denso. Más imposible de ignorar. De mí. Repetí en español mirando a Sebastián. Sí, de usted. Klaus cambió al inglés. Su acento era fuerte, pero las palabras eran claras. I need technical director for Latin America. Someone who understands cars. Who speaks languages.
Who can communicate with our teams in Europe? Necesito un director técnico para América Latina. Alguien que entienda de autos. Que hable idiomas. Que pueda comunicarse con nuestros equipos en Europa. Pedro abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Sebastián parpadeaba como si intentara despertar de un sueño. Carmina había dejado de fingir que no escuchaba y nos miraba directamente con la boca abierta. Y Lilia. Lilia se había puesto de pie. Caminaba hacia nuestra mesa. Sus pasos eran rígidos. Mecánicos. Como si su cuerpo se moviera contra su voluntad. Su rostro era una máscara de emociones contradictorias. Klaus continuó hablando. Mencionó números. Salario anual de $120,000. Bonos por desempeño. Viajes a Alemania e Italia. Oficina en las capitales principales. Auto de la empresa. Todo lo que esperarías de una posición ejecutiva real. Yo solo escuchaba. Procesaba. Sentía como cada palabra cambiaba algo fundamental dentro de mí. No era solo el trabajo. No era solo el dinero. Era el reconocimiento. Era la validación. Era la prueba de que yo siempre fui más de lo que Lilia vio. Lilia llegó a la mesa. Se quedó de pie detrás de mí. Su mano tocó mi hombro. Ligeramente. Como si no estuviera segura de tener derecho a tocarme. Elías. Su voz era pequeña. Casi inaudible. Yo. Klaus la miró. Sonrió con cortesía. Usted debe estar muy orgullosa de su esposo, señora. Es un hombre muy talentoso. Lilia intentó sonreír. Pero la sonrisa no llegó a sus ojos. No llegó a ninguna parte. Solo quedó colgada en sus labios como una máscara rota. Sí. Mucho. Las palabras sonaban huecas. Falsas. Todos lo notaron. Sebastián carraspeó. Su voz tenía ese tono incómodo de alguien que acaba de darse cuenta de algo terrible. Lilia nunca nos mencionó que Elías hablaba alemán. O italiano. O que tenía experiencia con marcas europeas. No era un reproche directo. Pero el mensaje era claro. ¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué mantuviste esto oculto? ¿Por qué desperdiciar este recurso? Lilia no respondió. No podía. Cualquier cosa que dijera sería una admisión. Una confesión de que me había escondido deliberadamente. De que me había considerado inútil. De que se había avergonzado de mi sinrazón real. Klaus me extendió su tarjeta. Cartón grueso. Letras en relieve dorado. Piénselo, Elías. Llámeme la próxima semana. Me gustaría hablar más sobre esta oportunidad. Tomé la tarjeta. La sentí pesada en mi mano. No por el material, sino por lo que representaba. La salida. La oportunidad. La prueba definitiva de que yo valía algo. De que siempre valía algo. Gracias, señor Hoffman. Lo consideraré seriamente. Klaus asintió satisfecho. Se levantó de la mesa. Sebastián se apresuró a acompañarlo. Pedro lo siguió. Carmina se escabulló de regreso a su asiento. Y de repente Lilia y yo estábamos solos en medio del salón lleno de gente. Ella me miraba. Yo la miraba a ella. Y entre nosotros había 8 años de silencio. 8 años de vergüenza. 8 años de ser invisible. Todo eso colgaba en el aire como humo espeso. Lilia seguía de pie frente a mí. Sus manos temblaban ligeramente. Intentaba mantener la compostura, pero podía ver las grietas. Podía ver cómo todo lo que creía saber se estaba derrumbando frente a sus ojos. Abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Cerró los labios. Tragó saliva. Intentó de nuevo. Elías, yo no sabía. Su voz era apenas un susurro. No sabía que hablabas alemán. O italiano. Nunca me dijiste. La miré sin decir nada. Dejé que el silencio hablara por mí. Dejé que ella escuchara todo lo que yo había callado durante años. Finalmente respondí. Nunca preguntaste, Lilia. En 8 años nunca preguntaste por mi familia. Por mi infancia. Por lo que me gustaba. Nunca quisiste saber quién era realmente. Ella retrocedió como si la hubiera golpeado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Estábamos rodeados de sus colegas. De su mundo corporativo. No podía permitirse llorar aquí. No podía permitirse mostrar debilidad. Yo intenté. Comenzó a decir. Pero se detuvo. Porque ambos sabíamos que era mentira.
Nunca intentó. Nunca le importó lo suficiente. Sebastián regresó a la mesa. Su energía había cambiado completamente. Ahora me miraba con una mezcla de respeto y cálculo. Veía oportunidades. Veía valor. Veía algo que podía usar. Elías, me gustaría hablar contigo el lunes. Tenemos varios proyectos donde tus habilidades serían invaluables. Traducciones. Comunicación con clientes internacionales. Tal vez incluso consultoría. Lilia lo miró. Su expresión era de pánico apenas contenido. Estaba viendo cómo su mundo cambiaba. Cómo yo pasaba de ser su vergüenza secreta a ser alguien que su jefe valoraba. Alguien que su empresa necesitaba. Claro, Sebastián. Podemos hablar. Sebastián sonrió. Palmeó mi hombro. Un gesto de camaradería que nunca hubiera hecho una hora antes. Cuando yo era solo el esposo silencioso de Lilia. El hombre sin importancia. Excelente. Lilia tiene mi información. Que ella coordine. Su mirada se posó en Lilia. Y había algo ahí. Una pregunta implícita. ¿Por qué no sabíamos esto antes? ¿Por qué nos ocultaste este recurso? Lilia asintió rígidamente. Sebastián se alejó de nuevo. Regresó junto a Klaus, que conversaba con Pedro cerca del bar. Podía verlos mirando hacia mí ocasionalmente. Hablando. Planeando. Yo me había convertido en una pieza valiosa en su tablero de ajedrez corporativo. Carmina se acercó a nuestra mesa. Su vestido color vino brillaba bajo las luces. Su sonrisa era diferente ahora. Ya no había desprecio. Ahora había curiosidad. Interés. Oportunismo. Elías, qué sorpresa. Su voz tenía ese tono dulce y falso. Lilia es muy afortunada de tenerte. Hablas 4 idiomas. Es increíble. Lilia la miró con una expresión que podría matar. Carmina lo notó. Su sonrisa se amplió. Estaba disfrutando esto. Disfrutaba ver a Lilia retorciéndose. Ver cómo la dinámica había cambiado. Sí, muy afortunada. Respondí sin emoción. Carmina esperaba más. Esperaba que yo coqueteara. Que me sintiera halagado por su atención repentina. Pero yo conocía su tipo. Conocía exactamente lo que estaba haciendo. Deberíamos almorzar algún día. Carmina continuó. Me encantaría escuchar sobre tu experiencia con autos europeos. Tengo un BMW que ha estado dando problemas. Lilia se puso de pie abruptamente. Su silla raspó contra el piso. El sonido resonó por toda la mesa. Necesito aire. Su voz era tensa. Elías, ¿vienes? No era una pregunta. Era una orden. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez ella necesitaba que yo fuera. No era ella arrastrándome. Era ella pidiéndome. Me levanté. Seguí a Lilia hacia el balcón. El aire frío de diciembre golpeó mi cara. El ruido del salón se apagó detrás de la puerta de cristal. Estábamos solos. Finalmente solos. Lilia caminó hacia la baranda. Apoyó sus manos en el metal. Su espalda estaba rígida. Sus hombros temblaban. No por el frío. Por algo mucho más profundo. No lo entiendo. Su voz se quebró. ¿Por qué nunca me dijiste? ¿Por qué mantuviste esto oculto? Me acerqué. Me quedé a su lado mirando la ciudad iluminada bajo nosotros. Te lo dije, Lilia. En nuestra segunda cita. Te conté sobre mi familia. Sobre los idiomas. Sobre todo. Pero tú no escuchaste. Dijiste que era lindo y cambiaste de tema. Después de eso nunca volviste a preguntar. Ella giró para mirarme. Las lágrimas finalmente caían por su rostro. Su maquillaje se corría en líneas negras. Yo no. Intentó negar. Pero se detuvo. Porque la memoria regresaba. Podía verlo en sus ojos. El momento en el restaurante italiano. Yo hablando con el mesero en italiano. Ella riéndose. Diciendo qué lindo. Y después hablando sobre su nuevo trabajo. Sobre sus ambiciones. Sobre su futuro. Mi pasado no era relevante para su narrativa. Pensé que eras. Se detuvo. No podía terminar la frase. Pensaste que era que Lilia. Termina la frase. Pensé que era simple. Las palabras salieron como un susurro roto. Pensé que no tenías educación. Que no eras suficiente. Ahí estaba. La verdad desnuda. Cruda. Sin filtros. Durante 8 años ella me consideró inferior.
Durante 8 años construyó una imagen de mí basada en suposiciones, en prejuicios, en vergüenza. Y por eso me escondiste. Por eso nunca me llevaste a ningún evento. Por eso me pediste que me quedara callado esta noche. Ella asintió, llorando abiertamente ahora. Lo siento tanto, Elías. Yo no sabía. Si hubiera sabido. Pero ahí está el problema, Lilia. No hubieras debido saberlo. No debería importar si hablo 4 idiomas o ninguno. No debería importar si soy mecánico o ejecutivo. Soy tu esposo. Deberías haberme valorado de todas formas. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras. Pesadas. Definitivas. Irrevocables. Lilia extendió su mano hacia mí. Intentó tocar mi brazo. Me alejé. No con brusquedad. Simplemente me moví. Puse distancia. Ella dejó caer la mano. ¿Qué vas a hacer? Su voz temblaba. Con la oferta de Klaus. ¿Qué vas a hacer? Miré hacia el horizonte. Las luces de la ciudad parpadeaban. Miles de vidas. Miles de historias. Miles de personas buscando su lugar. Voy a considerarlas seriamente. Es una buena oportunidad. 120,000 al año. Viajes internacionales. Respeto. Reconocimiento. Todo lo que nunca tuve contigo. Pero somos un equipo. Lilia intentó argumentar. Somos una pareja. No puedes tomar decisiones así sin consultarme. La miré directamente. Sin enojo. Sin resentimiento. Solo con claridad. Tú tomaste decisiones sobre mí durante 8 años sin consultarme. Decidiste esconderme. Decidiste avergonzarte de mí. Decidiste que yo no valía la pena. Nunca me preguntaste cómo me hacía sentir eso. Nunca te importó. Pero te amo. Ella sollozó. A pesar de todo te amo, Elías. Amas la idea de mí. Amas tener a alguien en casa esperándote. Alguien que no te cuestiona. Que no te desafía. Que permanece pequeño para que tú puedas sentirte grande. Pero esa persona ya no existe, Lilia. Esa persona murió esta noche. No digas eso. Su voz era desesperada. Podemos arreglar esto. Puedo cambiar. Te lo prometo. He escuchado esas promesas antes. Después de cada pelea. Después de cada vez que intenté hablar. Siempre hay promesas. Pero nada cambia realmente. Porque el problema no es lo que haces, Lilia. Es cómo me ves. Y eso no se arregla con promesas. La puerta del balcón se abrió. Pedro asomó la cabeza. Su expresión era incómoda. Claramente interrumpía algo. Disculpen. Klaus se está despidiendo. Quiere hablar con Elías antes de irse. Asentí. Miré a Lilia una última vez. Deberíamos volver. Ella se limpió el rostro con las manos. Intentó recomponerse. Pero el daño era visible. Su maquillaje arruinado. Sus ojos rojos. Su expresión destrozada. Regresamos al salón. Ella caminaba a mi lado. Pero la distancia entre nosotros era inmensa. Klaus me esperaba cerca de la salida. Sebastián y Pedro estaban con él. Varios otros empleados se habían acercado también. Todos querían despedirse del cliente importante. Todos querían estar cerca de la persona que acababa de cambiar la jerarquía social del evento. Elías. Klaus extendió su mano. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Espero con ansias nuestra próxima conversación. Ich Aucher Hoffmann. Yo también. Nos estrechamos las manos. Firme. Respetuoso. Entre iguales. Klaus se volvió hacia Lilia. Le ofreció una sonrisa cortés. Cuide a este hombre, señora. Es muy valioso. Lilia intentó sonreír. Pero la sonrisa era una sombra. Un fantasma de lo que debería ser. Lo haré. Pero ambos sabíamos que era demasiado tarde para eso. Klaus salió del salón seguido por Sebastián y Pedro. Los tres desaparecieron por las puertas dobles. El murmullo de conversaciones llenó el espacio inmediatamente. Pero todas las miradas seguían posadas en mí. En nosotros. Lilia y yo nos habíamos convertido en el espectáculo de la noche. La pareja que nadie conocía realmente. El esposo invisible que resultó ser todo lo contrario. Carmina se acercó de nuevo. Esta vez traía a otras 2 mujeres con ella. Una vestía un traje color marfil. La otra un vestido largo plateado. Ambas me miraban con esa curiosidad apenas disimulada.
Elías Stas son Margarita y Naila. Trabajan en el Departamento de Expansión Internacional. Les comentaba sobre tus habilidades lingüísticas. Margarita extendió su mano. Su apretón era firme. Profesional. Es un placer conocerte finalmente. Lilia nunca nos había hablado de ti. Ahora entiendo por qué. Quería guardarte como secreto. La frase sonaba como cumplido. Pero el tono tenía un filo. Una acusación velada hacia Lilia. Todas en esa empresa sabían que Lilia nunca mencionaba a su esposo. Ahora todas se preguntaban por qué. Ahora todas sacaban sus propias conclusiones. Naila sonrió. Su expresión era calculadora. Tenemos varios contratos con proveedores italianos. Los documentos técnicos son un dolor de cabeza. Los traductores externos cobran fortunas y tardan semanas. Si tú pudieras ayudarnos sería invaluable. Lilia apretó mi brazo. Sus dedos se clavaban en mi piel a través del traje. Era una advertencia. Una súplica silenciosa. No te comprometas. No les des nada. Pero yo ya no respondía a sus señales invisibles. Estaría feliz de revisar los documentos. Podemos coordinarlo durante la semana. Margarita y Naila intercambiaron miradas de satisfacción. Carmina sonrió ampliamente. Lilia soltó mi brazo. Su mano cayó inerte a su costado. Perfecto. Margarita sacó su teléfono. Déjame tu número. Le di mi número. Ella lo guardó inmediatamente. Naila hizo lo mismo. Carmina también. En cuestión de minutos había pasado de ser nadie a tener contacto directo con 3 ejecutivas de la empresa. 3 mujeres que probablemente ganaban el triple que Lilia. 3 mujeres que ahora me veían como un recurso valioso. El resto de la noche transcurrió en una secuencia extraña. Personas que nunca me habían mirado ahora se acercaban. Hacían preguntas. Mostraban interés. Querían saber sobre mi experiencia. Sobre los autos que reparaba. Sobre cómo aprendí los idiomas. Sobre todo lo que Lilia nunca consideró importante. Un hombre mayor se presentó como Víctor. Director de operaciones. Tenía ese aire de autoridad tranquila. Me contó sobre un proyecto en Milán. Sobre la necesidad de alguien que pudiera comunicarse directamente con los socios italianos. Me preguntó si estaría interesado en viajar. En participar. En ser parte de algo más grande. Yo escuchaba. Respondía. Procesaba cada oferta. Cada oportunidad. Cada puerta que se abría frente a mí. Y todo el tiempo Lilia estaba a mi lado. Silenciosa. Observando cómo el hombre que mantuvo escondido durante años ahora brillaba frente a todos. Como todos lo querían. Como todos lo valoraban. Cerca de la medianoche la fiesta comenzó a terminar. Las personas se despedían. Recogían sus abrigos. Intercambiaban últimas palabras. Sebastián se acercó una vez más. Su mano en mi hombro se sentía casi paternal ahora. Elías, ha sido un placer conocerte realmente esta noche. Espero verte el lunes. Tenemos mucho de qué hablar. Miró a Lilia. Su expresión cambió. Había algo de reproche ahí. Algo de decepción. Lilia, deberíamos haber conocido a Elías mucho antes. Es un activo increíble. La palabra activo resonó en el aire. Yo era un activo ahora. Una herramienta. Un recurso. No era mejor que como Lilia me había visto. Solo diferente. Pero al menos ahora era visible. Al menos ahora existía. Lilia forzó una sonrisa. Tienes razón, Sebastián. Ha sido mi error. Sebastián asintió. Se alejó. Lilia y yo nos quedamos solos en medio del salón cada vez más vacío. Los meseros recogían platos. Doblaban manteles. El brillo de la noche se desvanecía dejando solo la realidad desnuda. Deberíamos irnos. La voz de Lilia sonaba cansada. Derrotada. Caminamos hacia la salida. Recogimos nuestros abrigos. El valet trajo el auto. Un sedán gris que Lilia había comprado el año anterior. Entramos. El silencio dentro del auto era denso. Sofocante. Lilia encendió el motor pero no se movió. Sus manos agarraban el volante con fuerza. ¿Qué acaba de pasar? Su voz se quebró. ¿Cómo es que no te conocía? ¿Cómo es que estuve casada contigo durante 8 años y no sabía nada de esto? Si sabías, Lilia. Yo te lo dije. Te lo mostré. Pero tú no querías ver. Porque ver significaba reconocer que estabas equivocada. Que tus suposiciones sobre mí eran falsas.
Y eso hubiera desafiado toda la narrativa que construiste. Pero ¿por qué no insististe? ¿Por qué no me obligaste a escuchar? La miré. Realmente la miré. Vi a la mujer con la que me había casado. La mujer que alguna vez amé. La mujer que lentamente me había convertido en sombra. Porque no debería haber tenido que obligarte. Porque en una relación real tu pareja se interesa naturalmente. Pregunta naturalmente. Valora naturalmente. Yo no debería haber tenido que pelear por tu atención durante 8 años. Lilia comenzó a llorar de nuevo. Sus lágrimas caían silenciosamente. No intentó limpiarlas. Solo lloraba mientras agarraba el volante como si fuera lo único que la mantenía anclada. ¿Vas a dejarme? No era una pregunta. Era una comprensión. Una aceptación de lo inevitable. No lo sé todavía. Respondí honestamente. Pero sé que no puedo seguir siendo quien era. No puedo volver a ser invisible. No después de esta noche. ¿Y si te ofrezco todo lo que no te di antes? ¿Y si cambio? ¿Y si te incluyo en todo? ¿Y si te valoro como debía serlo siempre? Sus palabras sonaban desesperadas. Pero había algo más ahí. Había miedo. Miedo de perderme. Pero no por quién era yo, sino por lo que yo representaba ahora. Por el estatus. Por las conexiones. Por el valor que otros habían reconocido. No sé si es suficiente, Lilia. El daño está hecho. 8 años de daño. 8 años de sentirme menos que. 8 años de ser tu secreto. Eso no se borra con promesas. Entonces, ¿qué quieres? Dime qué quieres y lo haré. Quiero que me hubieras valorado cuando eras solo un mecánico. Cuando no hablaba idiomas que te fueran útiles. Cuando no tenía ofertas de trabajo millonarias. Quiero que me hubieras amado por quien era. No por lo que podía hacer por ti. Ella no respondió. Porque no había respuesta para eso. No podía volver atrás y cambiar el pasado. No podía borrar los años de vergüenza. Los eventos donde fui excluido. Las conversaciones donde fui silenciado. Todo eso existía. Todo eso era real. Todo eso había creado una grieta entre nosotros que tal vez era demasiado grande para reparar. Finalmente Lilia puso el auto en marcha. Condujo en silencio. Las calles estaban vacías. La ciudad dormía. Solo el sonido del motor llenaba el espacio. Llegamos a casa. Un departamento pequeño en un edificio antiguo. El lugar donde habíamos construido nuestra vida. O al menos donde yo había intentado construirla. Entramos. Lilia fue directo al dormitorio. Cerró la puerta detrás de ella. Yo me quedé en la sala. Me senté en el sofá. Saqué la tarjeta de Klaus de mi bolsillo. La miré bajo la luz de la lámpara. Cartón grueso. Letras doradas. Klaus Hoffmann. Director ejecutivo. Hoffmann Automotive Group. Un número de teléfono. Un correo electrónico. Una puerta hacia algo diferente. Saqué mi teléfono. Abrí los mensajes. Tenía 3 nuevos. Uno de Margarita. Uno de Naila. Uno de Víctor. Todos preguntando por mi disponibilidad. Todos ofreciendo proyectos. Todos queriendo mi tiempo. Mi experiencia. Mi valor. Miré hacia la puerta cerrada del dormitorio. Escuché el sonido apagado de Lilia llorando. Parte de mí quería ir. Consolarla. Decirle que todo estaría bien. Pero otra parte. Una parte más grande. Más honesta. Sabía que nada volvería a estar bien. No como antes. Porque antes era una mentira. Una ilusión de matrimonio donde solo uno de nosotros era real. Me recosté en el sofá. Cerré los ojos. Pero no dormí. Solo pensaba. Procesaba. Sentía como todo cambiaba. Cómo yo cambiaba. Esta noche había cruzado un umbral. Había dejado de ser invisible. Y no había vuelta atrás. El lunes llegó demasiado rápido. Desperté en el sofá con el cuerpo adolorido. Lilia había salido temprano. No hubo desayuno juntos. No hubo conversación. Solo una nota sobre la mesa de la cocina. Voy a la oficina temprano. Necesito pensar. Su letra era temblorosa. Apresurada. Como si hubiera escrito las palabras antes de arrepentirse. Me duché. Me vestí con mi ropa de trabajo. Jeans. Camisa de franela. Botas gastadas. Era lunes. Día normal. Debía ir al taller. Pero cuando agarré las llaves de mi camioneta, algo me detuvo.
Miré mi teléfono. Los mensajes seguían ahí. Margarita, Naila, Víctor. Y uno nuevo. De Sebastián. Elías, estaré en la oficina todo el día. Ven cuando puedas. Tenemos mucho que discutir. Tomé una decisión. Llamé a Joaquín, mi jefe en el taller. Un hombre bueno. Honesto. Me había dado trabajo cuando nadie más lo hacía. Joaquín, necesito el día libre. Su voz sonaba sorprendida. Nunca pedías días libres, Elías. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Solo necesito resolver algunos asuntos personales. Está bien. Nos vemos mañana entonces. Colgué. Miré mi reflejo en el espejo del pasillo. El mismo hombre de siempre. Pero algo en mis ojos había cambiado. Había una determinación ahí. Una claridad que no existía antes. Me quité la ropa de trabajo. Volví a ponerme el traje gris. El mismo de la fiesta. Era lo único formal que tenía. Tendría que servir. Conduje hacia el centro. Hacia el edificio donde Lilia trabajaba. Un rascacielos de cristal y acero. 30 pisos de ambición corporativa. Estacioné en el sótano. El guardia de seguridad me miró con curiosidad cuando le di mi nombre. Checó su lista. Asintió. Me dio una credencial temporal. Piso 22. Oficinas de dirección. El elevador subió en silencio. Las puertas se abrieron a un pasillo elegante. Piso de mármol. Paredes blancas. Arte moderno que no entendía. Una recepcionista me sonrió desde su escritorio. Elías, supongo. Sebastián te está esperando. Primera puerta a la derecha. Caminé por el pasillo. Mis pasos resonaban. Toqué la puerta. La voz de Sebastián me invitó a entrar. Su oficina era exactamente lo que esperabas. Grande. Vista panorámica de la ciudad. Escritorio de caoba. Estanterías llenas de libros que probablemente nunca había leído. Elías. Sebastián se levantó. Estrechó mi mano con entusiasmo. Gracias por venir. Siéntate, por favor. Me senté frente a él. Sebastián se acomodó en su silla. Juntó las manos sobre el escritorio. Su expresión era de negocios puro. Hablé con Klaus esta mañana. Está muy impresionado contigo. Quiere acelerar el proceso de contratación. Pero antes de que tomes cualquier decisión con él, necesito hacerte una oferta. Escuché en silencio. Sebastián continuó. Queremos contratarte como consultor externo. Traducciones. Comunicación con clientes internacionales. Asistencia en negociaciones. Te pagaríamos $50 por hora. Trabajo flexible. Desde casa si quieres. Estimamos que necesitaríamos al menos 20 horas semanales. Esos son $4,000 al mes. 48,000 al año. Además de tu trabajo actual en el taller. Hizo una pausa. Dejó que los números se asentaran. Era buen dinero. Muy buen dinero para trabajo de medio tiempo. Pero había algo más en su oferta. Había desesperación. Había miedo de perderme ante Klaus. Es una oferta generosa, Sebastián. Lo es. Y hay espacio para crecimiento. Si las cosas van bien, podríamos hablar de una posición de tiempo completo. Beneficios. Seguro médico. Bonos. Pero Klaus ofrece 120,000 al año. Viajes internacionales. Una posición ejecutiva real. Sebastián se reclinó en su silla. Su mandíbula se tensó ligeramente. Klaus te llevaría lejos de aquí. Lejos de tu vida. De tu familia. De Lilia. Nuestra oferta te permite mantener estabilidad. Mantener tu matrimonio. Crecer profesionalmente sin sacrificar tu vida personal. Ahí estaba. El verdadero argumento. No me querían por mi talento solamente. Me querían porque perderme significaba perder acceso a algo valioso. Y también porque Lilia probablemente lo había pedido. Probablemente le había suplicado a Sebastián que me hiciera una contraoferta. Que me mantuviera cerca. Que no me dejara ir. Necesito pensarlo, Sebastián. Son decisiones grandes. Por supuesto. Tómate tu tiempo. Pero Klaus espera una respuesta esta semana. Así que no mucho tiempo. Entendido. Me levanté para irme. Sebastián me detuvo con una pregunta. Elías, ¿puedo preguntarte algo personal? Adelante. ¿Por qué Lilia nunca nos habló de ti? De tus habilidades. Durante años trabajó aquí y nunca mencionó que su esposo hablaba 4 idiomas.
Que tenía experiencia con marcas europeas. ¿Por qué? Era la pregunta que todos se hacían. La pregunta que flotaba en cada conversación. La pregunta que definía todo. Porque se avergonzaba de mí. Porque soy mecánico. Porque no encajo en este mundo. Porque para ella yo era un error que había que ocultar. Sebastián frunció el ceño. Procesaba mis palabras. Intentaba reconciliarlas con la imagen que tenía de Lilia. La profesional brillante. La empleada ejemplar. Eso es. No sabía qué decir. Eso es muy triste, Elías. Lo es. Pero es la verdad. Salí de su oficina. Caminé por el pasillo de regreso al elevador. Entonces la vi. Lilia salía de una sala de juntas. Llevaba un folder bajo el brazo. Vestía su traje de trabajo color gris oscuro. Su cabello perfectamente peinado. Su maquillaje impecable. Pero cuando nuestros ojos se encontraron vi el pánico. Elías. Su voz era apenas audible. ¿Qué haces aquí? Sebastián me llamó. Teníamos que hablar. Ella miró hacia la oficina de Sebastián. Después a mí. Sus ojos buscaban respuestas. ¿Qué te dijo? Me ofreció trabajo. Consultor externo. 50 por hora. Lilia dejó escapar un suspiro de alivio. Eso es. Eso es bueno. Muy bueno. Podemos trabajar juntos. Estar cerca. Arreglar las cosas. O puedo aceptar la oferta de Klaus. 120.000 al año. Posición ejecutiva. Comenzar algo nuevo lejos de aquí. El alivio en su rostro se evaporó. Fue reemplazado por terror puro. No puedes hacer eso. No puedes dejarme. Somos un equipo, Elías. Somos una pareja. Un equipo no esconde a sus miembros. Una pareja no siente vergüenza del otro. Pero estoy arrepentida. Estoy cambiando. Dame una oportunidad de demostrártelo. Carmina salió de otra oficina. Nos vio hablando. Se acercó con esa sonrisa que ya conocía. Falsa. Calculadora. Elías, qué sorpresa verte por aquí. Lilia te está dando un tour de la oficina finalmente. El comentario era veneno envuelto en dulzura. Lilia la fulminó con la mirada, pero Carmina no se inmutó. De hecho, vine a reunirme con Sebastián. Me ofreció una posición. Carmina alzó las cejas. ¿En serio? ¡Qué maravilloso! ¿Vas a trabajar con nosotros entonces? Lilia debe estar emocionada. Lilia no respondió. Carmina disfrutaba cada segundo de su incomodidad. Aunque escuché que Klaus Hoffmann también te hizo una oferta. Continuó Carmina. Toda la oficina está hablando de eso. Es la comidilla del día. El esposo secreto de Lilia, que resultó ser un genio políglota con ofertas millonarias. Cada palabra era un cuchillo. Lilia apretaba el folder contra su pecho como si fuera un escudo. Disculpen, tengo trabajo. Lilia intentó escapar. Pero Carmina no había terminado. Sabes, Elías, deberías almorzar con nosotras. Margarita, Naila y yo vamos a ese restaurante italiano nuevo. Podrías practicar tu italiano con el chef. Sería divertido. Lilia me miraba. Sus ojos suplicaban que dijera que no. Que rechazara la invitación. Que me quedara con ella. Pero algo dentro de mí se rebeló. Durante 8 años hice lo que ella quería. Durante 8 años fui invisible cuando ella lo pedía. Durante 8 años puse sus necesidades antes que las mías. Suena bien, Carmina. ¿A qué hora? La sonrisa de Carmina se amplió. Lilia palideció. A la 1. Te envío la dirección. Carmina se alejó con paso triunfante. Lilia y yo nos quedamos solos en el pasillo. Empleados pasaban ocasionalmente. Algunos nos miraban con curiosidad. El esposo invisible ahora era visible. Y todos querían ver el drama desarrollarse. Vas a almorzar con ella. La voz de Lilia temblaba de ira contenida. Con Carmina. La mujer que lleva años intentando socavarme. Voy a almorzar con colegas potenciales. Personas que valoran mis habilidades. Que quieren conocerme. Que no se avergüenzan de mí. Esto es venganza. Me estás castigando. Esto es vivir, Lilia. Esto es existir fuera de tu sombra. Esto es ser visto. Y si tal vez hay algo de justicia en eso. Tal vez necesitas sentir lo que yo sentí durante años. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta vez no cayeron. No aquí. No frente a sus colegas. Se dio vuelta y caminó hacia su oficina.
Sus tacones resonaban contra el mármol. Fuerte, decidido, pero yo podía ver la tensión en sus hombros. El peso que cargaba. El restaurante italiano era exactamente el tipo de lugar que Lilia frecuentaba. Manteles blancos. Música suave de fondo. Precios que hacían llorar a la gente normal. Llegué 5 minutos tarde. Carmina, Margarita y Naila ya estaban sentadas en una mesa junto a la ventana. Las tres me saludaron con sonrisas amplias. Demasiado amplias. Elías. Carmina señaló la silla vacía junto a ella. Siéntate aquí. Me senté. Un mesero apareció inmediatamente. Joven. Nervioso. Comenzó a recitar el menú especial en un español entrecortado. Lo detuve con gentileza. Posso vedere il menù per favore. ¿Puedo ver el menú por favor? Los ojos del mesero se iluminaron. Respondió en italiano fluido. Aliviado de poder hablar su idioma. Le hice algunas preguntas sobre los platillos. Él respondió con entusiasmo. Recomendó el osobuco. Dijo que el chef lo preparaba como su nonna en Lombardía. Las tres mujeres me observaban fascinadas. Como si estuviera realizando un truco de magia en lugar de simplemente hablar otro idioma. Ordené para todos. En italiano. El mesero prácticamente flotó de regreso a la cocina. Eso fue impresionante. Naila se inclinó hacia adelante. Su vestido color crema revelaba más de lo apropiado para un almuerzo de negocios. ¿Dónde aprendiste a hablar así? Mi padre era de Génova. Crecí escuchando italiano en casa. Cocinábamos recetas familiares. Veíamos películas italianas. Era parte de nuestra vida. Margarita tomó un sorbo de su agua. Sus ojos evaluaban. Calculaban. Lilia nunca mencionó nada de eso. Nunca habló de tu familia. De tu historia. Lilia y yo no hablamos mucho de esas cosas. La respuesta era simple. Pero el significado era claro. Carmina lo captó inmediatamente. Su sonrisa se volvió más afilada. ¡Qué pena! Una pareja debería conocerse profundamente. Compartir historias. Entender de dónde viene el otro. No respondí. El mesero trajo pan recién horneado. Aceite de oliva con hierbas. Conversamos sobre trabajo. Sobre los proyectos con clientes italianos. Naila me mostró documentos en su teléfono. Contratos que necesitaban traducción. Especificaciones técnicas que nadie en la empresa entendía completamente. Hemos gastado más de $20,000 en traductores este año. Margarita suspiró. Y aún así hay errores. Malentendidos. Retrasos. Si tú pudieras manejar esto internamente sería un cambio radical. El mesero trajo nuestros platos. Osobuco para mí. Pasta para ellas. Comimos mientras hablaban de la empresa. De las políticas internas. De quién estaba subiendo y quién estaba cayendo. Era el tipo de conversación que Lilia tenía todo el tiempo. El tipo de conversación de la que yo siempre fui excluido. Y entonces Carmina lanzó la bomba. Sabes, todos están hablando de ti y Lilia. Su tono era casual. Demasiado casual. Sobre cómo ella te mantuvo escondido durante años. Sobre por qué haría eso. Naila y Margarita se tensaron. Esto cruzaba una línea. Pero también querían saber. La curiosidad brillaba en sus ojos. Las personas tienen sus razones. Respondí con cuidado. ¿Pero qué razón podría justificar esconder a tu esposo? Carmina presionó. Especialmente un esposo tan talentoso. No tiene sentido. A menos que ella se avergonzara. Naila dijo en voz baja. A menos que pensara que no estabas a su altura. El silencio cayó sobre la mesa. Ahí estaba. La verdad desnuda. Dicha por alguien más. Confirmando lo que todos sospechaban. Lilia tiene una imagen que mantener. Dije finalmente. Una imagen de éxito. De sofisticación. Yo no encajaba en esa imagen. Pero eso es terrible. Margarita parecía genuinamente indignada. Eso es. No puedo ni imaginar hacer eso a mi pareja. Carmina se reclinó en su silla. Su expresión era de satisfacción apenas contenida. Pobre Lilia. Debe estar devastada ahora. Viendo que todos te valoran. Que todos te quieren. Que lo que ella escondió resulta ser lo más valioso. No era simpatía. Era deleite. Carmina disfrutaba la caída de Lilia. Disfrutaba ver a su competidora sufrir. Y me estaba usando como arma. Yo lo sabía.
Pero parte de mí no le importaba. Parte de mí quería que Lilia sintiera lo que yo sentí. Quería que experimentara la humillación, el rechazo, la invisibilidad. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Lilia. ¿Dónde estás? Necesito hablar contigo. Lo ignoré. Volví mi atención a las 3 mujeres frente a mí. Háblame más de los proyectos italianos. ¿Qué tipo de timeline manejan? La conversación continuó. Profesional. Enfocada. Pero el subtexto permanecía. Estas mujeres no solo querían mis habilidades. Querían la historia. Querían ser parte del drama. Querían decir que estuvieron ahí cuando el esposo invisible de Lilia emergió de las sombras. El almuerzo terminó 2 horas después. Carmina insistió en pagar. Dijo que era gasto de empresa. Salimos del restaurante. El sol brillaba fuerte. Naila y Margarita se despidieron. Tenían que volver a la oficina. Carmina se quedó conmigo en la acera. Elías, puedo ser honesta contigo. Adelante. Lilia cometió un error enorme. Pero su error es mi ganancia. Y la ganancia de muchos otros. Todos queremos trabajar contigo. Todos vemos tu potencial. No desperdicies eso por lealtad a alguien que no te valoró. Era manipulación pura. Pero también era verdad. Carmina se acercó más. Demasiado cerca. Su perfume era fuerte. Invasivo. Si necesitas a alguien con quien hablar. Alguien que entienda este mundo corporativo. Alguien que pueda guiarte. Estoy disponible. Me alejé sutilmente. El mensaje era claro. Carmina no solo quería mis habilidades profesionales. Quería algo más. Quería la victoria completa sobre Lilia. Quedarse con su esposo sería el golpe final. Gracias, Carmina. Lo tendré en mente. Su sonrisa falló por un segundo. Había esperado más. Más interés. Más receptividad. Pero se recuperó rápido. Bueno. Mantengámonos en contacto. Se alejó. Sus tacones chasqueaban contra el pavimento. La vi desaparecer por la esquina. Entonces saqué mi teléfono. 5 mensajes de Lilia. Cada uno más desesperado que el anterior. ¿Dónde estás? Elías, por favor, responde. Necesito saber que estás bien. ¿Estás todavía con ellas? Por favor, no hagas esto. Llamé a Klaus. Respondió al segundo timbrazo. Elías. Su voz sonaba complacida. ICH habe auf Ihren Anruf gewartet. Esperaba su llamada. Herr Hoffmann, me gustaría discutir su oferta con más detalle. Está disponible esta semana. Natürlich. Mañana a las 10. En mi hotel. Le envío la dirección. Perfecto. Ahí estaré. Colgué. Miré mi teléfono. Los mensajes de Lilia seguían ahí. Esperando respuesta. Esperando algo. Cualquier cosa. Escribí una respuesta simple. Estoy bien. Llegaré tarde a casa. No me esperes despierta. Su respuesta fue inmediata. Necesitamos hablar. Por favor. Esto no puede esperar. Mañana. Hoy necesito espacio. No esperé su respuesta. Guardé el teléfono. Caminé hacia donde había estacionado. La ciudad se movía a mi alrededor. Miles de personas con sus propias vidas. Sus propios dramas. Sus propias batallas. Yo era solo uno más. Pero por primera vez en años me sentía parte de algo. Me sentía real. Me sentía visible. Conduje sin destino por un rato. Solo pensando. Procesando. La oferta de Sebastián era segura. Estable. Me permitía mantener mi vida actual. Mi matrimonio, si es que eso todavía existía. Pero la oferta de Klaus era libertad. Era empezar de nuevo. Era dejar atrás todo el dolor. Toda la humillación. Todo el peso de ser el secreto de alguien. Mi teléfono sonó. Era Joaquín del taller. Elías, ¿todo bien? No es por presionar, pero tenemos 3 autos esperando. Uno es el BMW del señor Rodríguez. Prometiste tenerlo listo hoy. Mierda. Lo había olvidado completamente. El BMW. Trabajo de transmisión. Le había prometido tenerlo listo. Voy para allá. 15 minutos. Cambié de dirección. Conduje hacia el taller. Hacia mi vida real. La vida que existía antes de la fiesta. Antes de Klaus. Antes de que todo cambiara. Llegué y Joaquín me esperaba afuera. Su expresión era de alivio.
Pensé que te había pasado algo. Solo un día complicado. Comenzó el BMW. Me puse mi overol, mis guantes de trabajo. Agarré mis herramientas. Me metí bajo el auto. Y por unas horas fui solo Elías el mecánico. No Elías el políglota. No Elías con ofertas millonarias. Solo un hombre arreglando un auto. Haciendo lo que sabía hacer. Lo que siempre supo hacer. Pero incluso ahí bajo el auto con las manos cubiertas de grasa mi mente no paraba. Pensaba en Lilia. En su cara cuando hablé alemán. En su desesperación en el pasillo. En sus mensajes. Pensaba en Carmina. En su manipulación obvia. En su oferta velada. Pensaba en Klaus. En la oportunidad. En el futuro. En la posibilidad de ser alguien diferente. Terminé el BMW cerca de las 8 de la noche. Joaquín se había ido. Dejó una nota. Cierra cuando termines. Nos vemos mañana. Me lavé las manos. Me quité el overol. Miré mi reflejo en el espejo sucio del baño del taller. Grasa en mi cara. Cansancio en mis ojos. Pero también determinación. Claridad. Propósito. Conduje a casa. El departamento estaba oscuro excepto por una luz en la sala. Entré. Lilia estaba sentada en el sofá. Aún vestida con su ropa de trabajo. Sus ojos rojos. Su cara sin maquillaje. Se veía pequeña. Vulnerable. Rota. Tenemos que hablar. Su voz era ronca. Como si hubiera estado llorando durante horas. Tenemos que decidir qué va a pasar con nosotros. Me senté frente a ella. No a su lado. Frente. La distancia entre nosotros era deliberada. Necesaria. Lilia se limpió los ojos con el dorso de su mano. Un gesto tan vulnerable que por un momento sentí una punzada de culpa. Solo por un momento. Hoy fue el peor día de mi vida. Comenzó a hablar. Su voz temblaba. Todos en la oficina hablan de nosotros. De mí. De cómo te escondí. De cómo desperdicié 8 años con alguien valioso porque era demasiado estúpida para ver lo que tenía. La dejé hablar. No la interrumpí. Necesitaba sacar todo. Necesitaba que las palabras salieran antes de que pudieran ahogarla. Carmina no perdió oportunidad de recordarme. De comentar en cada reunión. De preguntar cómo estabas. De mencionar que almorzaron juntos. Que te reíste. Que hablaste italiano con el mesero. Que todos te adoraron. Sebastián me preguntó por qué nunca te traje a eventos corporativos antes. Pedro dijo que hubiera sido invaluable tenerte en negociaciones pasadas. Naila me miró con lástima. Con lástima Elías. Como si fuera la persona más tonta del mundo. Sus lágrimas comenzaron de nuevo. Cayeron libremente ahora. Sin intentar detenerlas. Sin preocuparse por cómo se veía. Y tienen razón. Soy la persona más tonta del mundo. Tuve un tesoro en casa durante 8 años y lo traté como basura. Lo escondí. Lo ignoré. Lo hice sentir menos que nada. Y ahora lo voy a perder. Lilia. Mi voz era calmada. Neutral. Ya me perdiste. Me perdiste hace años. Solo que ninguno de los dos lo quiso ver. Ella negó con la cabeza violentamente. No. No es verdad. Todavía estás aquí. Todavía hay tiempo. Podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. Como Lilia. ¿Cómo empezamos de nuevo? El daño está hecho. La confianza está rota. El respeto nunca existió. No puedes construir un matrimonio sobre eso. Pero ahora sí te respeto. Ahora sí veo tu valor. Ahora sí entiendo lo que tengo. Ahora. Repetí la palabra. Ahora que otros me valoran. Ahora que tengo ofertas. Ahora que soy útil para tu carrera. Ahí está el problema, Lilia. Tu respeto no debería depender de mi utilidad. Pero eso no es justo. Ella se puso de pie. Caminaba de un lado a otro. Sus manos gesticulaban frenéticamente. Las personas cambian. Las personas crecen. Yo estoy creciendo. Estoy aprendiendo. No puedes castigarme para siempre por mis errores. No te estoy castigando. Estoy protegiéndome. Estoy eligiéndome a mí mismo por primera vez en 8 años. Estoy decidiendo que merezco algo mejor que ser el secreto de alguien. Entonces, ¿qué? Te vas. Aceptas el trabajo de Klaus y desapareces. Tiras 8 años de matrimonio a la basura. 8 años que no fueron un matrimonio real, Lilia.
8 años donde yo fui tu accesorio conveniente, tu seguridad, tu red de protección mientras tú perseguías tus sueños. Pero nunca fui tu pareja. Nunca fui tu igual. Ella se detuvo. Me miró directamente. Sus ojos buscaban algo en los míos. Alguna señal de que todavía la amaba. De que todavía había esperanza. ¿Me amaste alguna vez? Su pregunta era apenas un susurro. Sí, te amé. Al principio te amé con todo lo que tenía. Pero el amor no puede sobrevivir años de desprecio. Años de ser invisible. Años de sentirme inadecuado. El amor necesita respeto. Necesita valoración. Necesita reciprocidad. Y nosotros no tuvimos nada de eso. Lilia se dejó caer de nuevo en el sofá. Su cuerpo se hundió como si todos sus huesos se hubieran derretido. Entonces ya decidiste. Ya me dejaste en tu mente. Mañana tengo una reunión con Klaus. Voy a escuchar su oferta completa. Voy a considerar seriamente tomar ese trabajo. ¿Y si eso probablemente signifique el fin de nuestro matrimonio? Las palabras flotaron en el aire. Pesadas. Definitivas. Lilia las procesaba lentamente. Podía ver su mente trabajando. Intentando encontrar un argumento. Una estrategia. Algo que pudiera cambiar mi decisión. ¿Qué puedo hacer? Su voz era desesperada ahora. Desesperada de verdad. Dime qué puedo hacer para que te quedes. Para que me des una oportunidad. Nada, Lilia. No hay nada que puedas hacer. Porque cualquier cosa que hagas ahora estará motivada por miedo. Por no querer perderme. No por realmente valorarme. Y yo no quiero ser amado por miedo. Quiero ser amado porque merezco serlo. Pero sí mereces serlo. Gritó. Sus palabras llenaron el departamento. Si mereces ser amado. Mereces todo lo que no te di. Y me odio por eso. Me odio por ser tan ciega. Por ser tan estúpida. Por desperdiciar tanto tiempo. Su cuerpo se sacudía con sollozos. Había algo genuino ahí. Algo real. Pero también era demasiado tarde. El daño era demasiado profundo. Las cicatrices demasiado permanentes. Me levanté. Caminé hacia el dormitorio. Saqué una maleta del closet. Comencé a meter ropa. No mucha. Solo lo necesario para unos días. Lilia apareció en la puerta. Me observaba empacar con horror. ¿Qué estás haciendo? Voy a quedarme en un hotel por unos días. Necesito espacio para pensar. Para decidir sin presión. No. Corrió hacia mí. Agarró mi brazo. No puedes irte. Si te vas no volverás. Lo sé. Lo siento. La miré. Vi a la mujer que alguna vez me hizo reír. La mujer con quien soñé construir una vida. La mujer que lentamente me destruyó sin siquiera darse cuenta. Y sentí algo que no esperaba. Sentí paz. La paz de finalmente soltar algo que debía haber soltado hace mucho tiempo. Lilia, necesito hacer esto. Por mí. Por mi salud mental. Por mi futuro. Entonces llévame contigo. Su sugerencia era absurda. Desesperada. Donde sea que vayas, llévame. No me dejes aquí sola. Eso derrota el propósito del espacio. Por favor. Se arrodilló. Literalmente se arrodilló frente a mí. Por favor, no me dejes. Haré lo que sea. Cambiaré todo. Seré diferente. Solo dame una oportunidad. Ver a Lilia de rodillas era surrealista. Esta mujer que siempre fue tan fuerte, tan segura, tan superior. Ahora reducida a esto. A suplicar. A arrodillarse. Y en lugar de satisfacción sentí tristeza. Tristeza por lo que pudimos haber sido. Por lo que nunca fuimos. Levántate, Lilia. Por favor, levántate. Ella negó con la cabeza. No hasta que prometas que volverás. Que no es el fin. No puedo prometerte eso. No sería justo para ninguno de los dos. Me alejé. Ella gateó detrás de mí. Sus manos agarraban mi pantalón. Era una escena patética. Dolorosa. Insostenible. Lilia, por favor. Me detuve. Mírate. Esto no es digno. No para ti. No para mí. Necesitas dejarte ir con dignidad. Algo en mis palabras la alcanzó. Se detuvo. Se quedó ahí en el piso. Sus manos soltaron mi ropa. Se cubrió la cara. Sus sollozos llenaban el silencio. Terminé de empacar. Cerré la maleta. Caminé hacia la puerta.
Me detuve. Miré hacia atrás. Lilia seguía en el piso del dormitorio. Pequeña, rota, destruida. Voy a llamarte en unos días. Le dije. Cuando ambos tengamos la cabeza más clara, podemos hablar sobre los siguientes pasos. No respondió. Solo lloraba. Salí del departamento. Cerré la puerta detrás de mí. El sonido del cerrojo encajando sonó final. Definitivo. Caminé por el pasillo. Bajé las escaleras. Salí al estacionamiento. La noche era fría. El aire me golpeó la cara. Me recordó que estaba vivo. Que estaba libre. Conduje al hotel más cercano. Nada elegante. Solo un lugar limpio con cama cómoda. Hice el check-in, subí a mi habitación. Dejé caer la maleta. Me senté en la cama. Y por primera vez en días dejé que todo me golpeara realmente. Lloré. No por Lilia. No por el matrimonio. Lloré por los años perdidos. Por el hombre que pude haber sido si alguien me hubiera valorado. Por todas las veces que me hice pequeño para que alguien más pudiera sentirse grande. Lloré por mí. Y después de llorar sentí algo extraño. Sentí alivio. Mi teléfono sonó. Un mensaje de Klaus. Confirmando la reunión de mañana. 10 en punto. Desayuno en su hotel. Respondí confirmando. Después abrí mi correo. Escribí un mensaje a Joaquín. Necesito la semana libre. Asuntos personales urgentes. Lo siento por el inconveniente. Enviar. Me acosté. Miré el techo blanco de la habitación de hotel. Pensé en todo lo que había pasado. En cómo una sola noche había cambiado todo. Como hablar en público por primera vez en 8 años había roto algo fundamental. Había roto la ilusión. La mentira. La farsa de mi matrimonio. Y mañana comenzaría algo nuevo. Mañana escucharía una oferta que podría cambiar mi vida completamente. Mañana tomaría una decisión que no tenía vuelta atrás. Mañana sería el primer día del resto de mi vida. Cerré los ojos. Y por primera vez en años dormí profundamente. Sin culpa. Sin vergüenza. Sin el peso de ser invisible. Desperté a las 7. Luz entraba por las cortinas delgadas del hotel. Me duché. Me afeité. Me puse el traje gris. El mismo de la fiesta. El mismo de todas las reuniones importantes de esta semana extraña. Pero esta vez lo usaba diferente. Esta vez no me lo ponía para esconderme. Me lo ponía para empezar. El hotel de Klaus estaba en el distrito financiero. Uno de esos lugares donde las habitaciones cuestan $1000 por noche. Llegué 5 minutos antes. El lobby era mármol y oro. Cristal y lujo. Llamé a Klaus desde la recepción. Bajó personalmente a buscarme. Elias Guten Morgen. Su apretón de manos era firme. Cálido. Vamos al restaurante. Tengo mucho que compartir contigo. Nos sentamos en una mesa privada. Ventanas con vista a la ciudad. Klaus ordenó café, croissants, frutas. Comenzamos a hablar en alemán. Fluyó naturalmente. Cómo respirar. Me contó más sobre su empresa. 50 concesionarias en Europa. Planes de expansión en 3 países latinoamericanos. México, Colombia, Argentina. Necesitaban a alguien que pudiera comunicarse con los equipos europeos. Alguien que entendiera de mecánica. Alguien que pudiera construir puentes entre culturas. Die Position ist anspruchsvoll aber lohnen. La posición es exigente pero gratificante. Me mostró documentos. Contratos. Números. 120.000 al año. Más bonos por desempeño que podían llegar a 30.000 adicionales. Auto de la empresa. BMW último modelo. Seguro médico internacional. 4 semanas de vacaciones. Viajes a Alemania cada 3 meses. Oficina en Ciudad de México con equipo propio. Los números eran reales. La oportunidad era real. Todo era real. Y yo solo tenía que decir sí. Pero había algo más. Klaus se inclinó hacia adelante. Su expresión se volvió más personal. Elías, necesito ser honesto contigo. Esta posición requiere dedicación total. Mudanza a Ciudad de México. Viajes constantes. No es trabajo para alguien con compromisos familiares fuertes. Necesito saber que puedes comprometerte completamente. Ahí estaba la pregunta real. La que importaba. Podía comprometerme. Podía dejar mi vida actual.
Podía empezar de cero. Miré por la ventana. La ciudad se extendía bajo nosotros. Miles de personas viviendo sus vidas, tomando sus decisiones, eligiendo sus caminos. Y yo estaba en una encrucijada. Una decisión que definiría todo. Pensé en Lilia. En su cara cuando me arrodillé frente a ella anoche. En sus lágrimas. En su desesperación. Pensé en los 8 años. En las veces que me quedé callado. En las veces que me hice invisible. En las veces que acepté ser menos para que ella pudiera ser más. Y entonces pensé en la fiesta. En el momento en que hablé alemán. En la expresión de Klaus. En el respeto en los ojos de Sebastián. En cómo todo cambió en segundos. En cómo finalmente fui visto. Hoffmann, puedo comprometerme completamente. Mi vida actual. Mi matrimonio. Ya no existe realmente. Ha terminado hace mucho. Solo que ninguno quiso admitirlo hasta ahora. Klaus asintió lentamente. Su expresión era de comprensión. No de juicio. El divorcio es difícil. Lo sé por experiencia propia. Pero a veces es necesario. A veces necesitamos soltar lo que fue para abrazar lo que puede ser. Exactamente. Entonces me das tu respuesta. Aceptas la posición. Lo miré directamente. Este hombre que apenas conocía. Este hombre que en una sola noche vio más valor en mí que mi esposa en 8 años. Este hombre que ofrecía no solo un trabajo sino una vida nueva. Sí. Acepto. Klaus sonrió ampliamente. Extendió su mano. La estreché. El apretón duró varios segundos. Cuando soltamos ambos sabíamos que algo había cambiado. Un pacto sellado. Un futuro comenzado. Excelente. Mi equipo legal preparará los documentos. Podemos comenzar en 6 semanas. Te da tiempo para resolver tus asuntos personales. Mudarte. Prepararte. 6 semanas. 42 días. El tiempo exacto que necesitaba para cerrar un capítulo y abrir otro. Salí del hotel 2 horas después. Contratos firmados. Planes hechos. Vida nueva asegurada. Caminé por la calle sin destino. Solo procesando. Sintiendo. Comprendiendo que acababa de cambiar todo. Que no había vuelta atrás. Que Elías el mecánico invisible acababa de morir. Y en su lugar nacía alguien diferente. Alguien valorado. Alguien respetado. Alguien libre. Mi teléfono sonó. Lilia. Había llamado 20 veces desde anoche. Había dejado 15 mensajes. Todos variaciones del mismo tema. Por favor regresa. Podemos arreglarlo. Te amo. No puedo vivir sin ti. Contesté. Hola Lilia. Elías, gracias a Dios. Su voz sonaba ronca. Desesperada. ¿Dónde estás? Necesito verte. Estoy en el centro. Acabo de salir de una reunión con Klaus. Silencio. Sabía lo que venía. Lo sentía en el aire. Y su pregunta era apenas audible. Acepté su oferta. Comienzo en 6 semanas. En Ciudad de México. El sonido que hizo fue desgarrador. Un sollozo que salió de lo más profundo. Un grito ahogado de pérdida. No. Por favor no. Elías, por favor. Lo siento Lilia. Pero esta es mi decisión. Mi futuro. Mi vida. ¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros terminamos hace mucho tiempo. Solo que ahora es oficial. Voy a contactar un abogado esta semana. Iniciaremos el proceso de divorcio. Será amigable. Sin peleas. Solo. Terminado. No puedes hacerme esto. Su voz subió de tono. No puedes tirar 8 años así. No puedes dejarme por un trabajo. No te estoy dejando por un trabajo, Lilia. Te estoy dejando porque me hiciste invisible durante años. Porque nunca me valoraste. Porque construimos un matrimonio basado en tu vergüenza. El trabajo solo es la salida. La excusa. Pero la razón real eres tú. Somos nosotros. Somos lo que nunca fuimos. Te odio. Gritó. Te odio por hacerme esto. Por abandonarme cuando más te necesito. Y ahí estaba. La verdad final. Me necesitaba. No me amaba. Me necesitaba. Necesitaba mi utilidad. Mi recién descubierto valor. Mis conexiones. Pero amor. Amor real nunca existió. Lo sé, Lilia. Y está bien. Puedes odiarme si eso te ayuda.
Pero mi decisión está tomada. Colgué. Apagué el teléfono. Necesitaba silencio. Necesitaba paz. Necesitaba procesar sin interrupciones. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Contraté un abogado. Iniciamos el proceso de divorcio. Lilian no peleó. Estaba demasiado devastada para pelear. Dividimos todo equitativamente. El departamento, los ahorros, los muebles, todo lo que habíamos construido juntos se separó en documentos legales fríos. Le dije a Joaquín que renunciaba. Me ofreció más dinero para quedarme. Le expliqué que no era sobre dinero. Era sobre vida, sobre oportunidad, sobre empezar de nuevo. Me dio un abrazo. Me deseó suerte. Me dijo que siempre tendría trabajo con él si las cosas no funcionaban. Le agradecí sabiendo que nunca volvería. Sebastián intentó una última vez. Me llamó. Me ofreció $70 por hora. Beneficios completos. Promesa de posición de tiempo completo en 6 meses. Pero era demasiado tarde. Demasiado poco. Ya había elegido. Carmina me envió mensajes. Invitaciones a cenar. Sugerencias de encuentros. Las ignoré todas. No necesitaba reemplazar una situación tóxica con otra. Necesitaba estar solo. Necesitaba sanar. Necesitaba construirme de nuevo sin nadie más. El último día en la ciudad empaqué mi camioneta. No llevaba mucho. Ropa, libros, fotografías de mi familia. Mis padres habían muerto años atrás. Mi hermano vivía en Italia. No tenía ataduras reales aquí. Solo recuerdos. Y la mayoría no valía la pena cargar. Lilia apareció cuando estaba cerrando la camioneta. Se veía diferente. Más delgada. Más pálida. El peso de todo la había consumido. Vine a despedirme. Su voz era pequeña. A decirte que lo siento. De verdad lo siento, Elías. La miré. Vi el arrepentimiento genuino ahí. Pero también vi que era demasiado tarde. Que algunas cosas no se pueden deshacer. Que algunas heridas no sanan. Yo también lo siento, Lilia. Siento que no funcionamos. Siento que no pudimos ser lo que necesitábamos ser el uno para el otro. ¿Serás feliz? No era una pregunta. Era una afirmación. Un deseo. Una bendición. Voy a intentarlo. Y tú también deberías. Mereces ser feliz. Mereces encontrar a alguien que encaje en tu mundo sin que tengas que esconderlo. Ella asintió. Las lágrimas corrían libremente, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de aceptación. De cierre. De soltar. Adiós, Elías. Gracias por 8 años. Incluso si fueron complicados. Incluso si no funcionaron. Gracias por intentarlo. Adiós, Lilia. Cuídate. Subí a la camioneta. Encendí el motor. La miré una última vez por el espejo retrovisor. Se quedó ahí parada, mirándome ir, hasta que di vuelta en la esquina y desapareció de mi vista para siempre. Conduje hacia Ciudad de México, hacia la nueva oficina, hacia el nuevo departamento que Klaus había conseguido, hacia la vida nueva que esperaba. Y mientras conducía sentí algo increíble. Sentí ligereza. Como si hubiera soltado un peso que cargaba durante años. Como si finalmente pudiera respirar completamente. 3 meses después mi vida era irreconocible. Trabajaba en una oficina con vista. Viajaba a Europa regularmente. Hablaba 4 idiomas diariamente. Conocía personas. Construía relaciones. Era valorado. Era respetado. Era visto. Y cuando pensaba en Lilia. En esos 8 años. En la fiesta que cambió todo. No sentía enojo. No sentía resentimiento. Sentía gratitud. Porque sin todo ese dolor nunca hubiera encontrado el valor para elegirme. Para empezar de nuevo. Para ser finalmente quien siempre fui. Invisible por 8 años. Visible para siempre ahora. Y nunca, nunca jamás volvería a dejar que alguien me hiciera pequeño otra vez.